las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a una nueva emisión de V Noticias Radio. Los acompañamos Marta Esteves, Diego Monroy y quien les habla, Carlos García, con toda la información de la Unidad para las Víctimas en materia de reparación integral. Carlos, cordial saludo para usted y un gusto estar con nuestros oyentes que cada 8 días nos escuchan por todas las redes sociales de la Unidad para las Víctimas. Un saludo para todos, es un placer acompañarlos con toda la información de la Unidad para las Víctimas desde las regiones. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Iniciamos nuestra emisión con buenas noticias. 18 comunidades, grupos y organizaciones que son sujetos de reparación colectiva en todo el país terminarán de implementar sus planes de reparación en lo que resta de 2019. La información con Diana Rodríguez. Durante lo que queda del año 2019, se dará por finalizada la implementación de todas las medidas contempladas en los planes integrales de reparación colectiva de 18 comunidades, grupos u organizaciones, incluidos en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva. Es una cantidad significativa de cierres de planes de reparación, pues desde el 2011 hasta ahora se habían terminado 8, tal como lo explica Juanita Ibáñez, subdirectora técnica de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas. Es muy importante resaltar que en la historia de la implementación de la ley solo llevamos 9 sujetos de reparación colectiva cerrados, de los cuales 5 ha sido bajo este nuevo gobierno, 4 en este año y nos faltan cerrar todavía 18 más. En estos 18 que se van a cerrar, cabe resaltar el pueblo rom, ya que va a ser el primer sujeto étnico en cerrarse también en la historia, en más de 9 departamentos donde hacen presencia. Es importante resaltar que pues esto es un trabajo concertado al 100% con las comunidades. Para cerrar el plan de reparación, cada comunidad, grupo u organización firma una resolución con la que le dice al Estado que sí se sienten reparados en lo colectivo por los daños sufridos durante el conflicto armado. De esa manera, se cumple el anuncio que hace 2 semanas le hizo el director de la unidad, Ramón Rodríguez, al presidente de la República, Iván Duque, en el taller Construyendo País en Barichara, Santander. Los beneficiados con el cierre del plan de reparación en lo que queda de este año serán 14 comunidades campesinas y barriales, 3 organizaciones y grupos y una comunidad étnica ubicados por todo el país. En unos casos, solo la Unidad para las Víctimas ha cumplido con la totalidad de los compromisos. En otros, todas las entidades del Estado comprometidas ya cumplieron también. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. Esta semana la Unidad para las Víctimas entregó un bote taxi, maquinaria agrícola y dotaciones a los sujetos de reparación colectiva de El 3, Paquemás, Nueva Colonia y Pueblo Bello en Antioquia y Jijuamiendo en Chocó. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, lideró las entregas y esto nos contó de sus recorridos en estas poblaciones. Terminamos nuestra visita aquí en Pueblo Bello, el cierre del sujeto de reparación colectiva de Pueblo Bello, entregamos las medidas que hacían falta, dotaciones, también entregamos la obra que facilitaba aquí en la cancha y esta cancha es para que puedan desarrollar todas las actividades deportivas, por eso entregamos también dotación en temas deportivos, en instrumentos musicales y para el grupo de teatro que se tiene aquí en Pueblo Bello. Cerramos este sujeto de reparación colectiva, acompañamos y vamos a seguir acompañando a las comunidades y también se termina la jornada en la Dirección Territorial de Urabá, trabajando con las comunidades, acompañando a los sujetos de reparación colectiva, implementando medidas, entregando las medidas. En Turbo entregamos a 4 sujetos de reparación colectiva y es la forma como le estamos cumpliendo a las víctimas de la Dirección Territorial de Urabá, de todo el país y en el marco de la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios.
Es importante recordar que desde el componente de retornos y reubicaciones en la vigencia 2019 se proyectaron 7 esquemas de acompañamientos, de los cuales ya se han entregado dotaciones en los municipios de Carepa, Mutatá y Turbo, representados en equipos tecnológicos, mobiliario social y comunitario por un valor de más de 322 millones de pesos. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y desde el Amazonas, la Unidad para las Víctimas formalizó 16 planes de reparación colectiva para pueblos indígenas que beneficiarán a 26 comunidades con una inversión proyectada por más de 4.000 millones de pesos. Escuchemos a Armando Yacó de la etnia Bora, quien nos explica la importancia de esta formalización. La importancia de esta protocolización y la indemnización es para que nos garantice la pervivencia desde los principios de vida que todos nos han impactado desde nuestras vivencias territoriales, como visiones culturales, el tiempo, las épocas y las diversidades que están. Entonces, por eso nosotros queremos que se protocolice eso para nosotros llegar y que nos constituyan, nos legalicen ello, para nosotros transmitir ese conocimiento para todas nuestras generaciones, criaturas, que es un principio de vida. Esa protocolización se llevó a cabo en el resguardo Santa Sofía, donde Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la unidad, habló sobre este proceso. Ha sido un proceso muy transformador para estas comunidades y ha significado una gran ilusión, y hoy nos estaban pidiendo que por favor, comunidad, adelantáramos este proceso. Entonces, creo que es un referente para el país. De hecho, aquí nos acompañan organizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que vinieron a ver el proceso en Leticia como un referente para el país. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Muy bien, comenzamos nuestro recorrido por las regiones. Desde el Bagre, Antioquia, comunidades afrodescendientes reciben 612 millones para su reparación colectiva. La nota con Sandra Cruz. Gracias a la reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, 163 familias de las comunidades afrodescendientes de las veredas Villagrande, Chaparrosa y Nueva Esperanza del municipio del Bagre recibieron como medida de reparación colectiva dotación para escuelas por valor de 612 millones de pesos, con el fin de mejorar las condiciones de educación para estos niños de veredas tan alejadas. Escuchemos a Oiden Julio, representante del Consejo Comunitario Villagrande, quien nos cuenta al respecto. Seguimos avanzando en el proceso de reparación colectiva a comunidades negras. Estamos recibiendo una dotación escolar. Estamos agradeciendo públicamente desde el corazón a la Unidad para las Víctimas por el ejercicio hecho hasta esta parte donde vamos en el camino de la reparación. Por su parte, Jair Arango, secretario de Minas y Medio Ambiente de este municipio, acompañó esta entrega y resaltó la articulación de la Unidad para las Víctimas junto con la administración municipal. Escuchémoslo. Esta ayuda a mitigar de pronto el tema de la desescolarización en las comunidades menos desfavorecidas que han sido víctimas de la violencia y en las comunidades con enfoque diferencial mayor aún. Es por eso que el día de hoy venimos entregando tan importante proyecto gracias a la Unidad para las Víctimas, a la Administración Municipal, que siempre ha venido articulando estos procesos. Dentro de las medidas de rehabilitación que hacen parte del componente psicosocial que trabaja la Unidad para las Víctimas, se han realizado en estas comunidades étnicas formación a la Guardia Ambiental y el intercambio de semillas ancestrales. También la recuperación de la siembra de plantas que forman parte de la práctica de la medicina tradicional. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas cuenta con 53 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 14 de estos con planes en implementación, con medidas como rehabilitación de vías, escuelas, puentes, parques, dotaciones a centros médicos, instituciones educativas, puestos de salud, casas de cultura, centros de acopio y apoyo a proyectos productivos. Informó para ustedes Sandra Cruz desde Antioquia.
Sandra, gracias. Vamos al sur del país porque en Pasto, con el lema Arrópame con tu esperanza, las mujeres víctimas del conflicto plasmaron su dolor y resiliencia en colchas elaboradas por ellas. Nuestra compañera Natalie Bastidas nos tiene la nota. En las instalaciones del Palacio de Justicia, las mujeres víctimas del conflicto armado, en especial quienes han sufrido delitos contra la libertad e integridad sexual, presentaron unas colchas realizadas en talleres previos que fueron acompañados por el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas y el grupo de enfoque diferencial y de género. En estos espacios de reflexión, estas mujeres plasmaron el dolor que padecieron, pero sobre todo su resiliencia que han tenido a través de los años para salir adelante, su fuerza y sobre todo la esperanza de un mejor futuro, uno en el que el respeto por las mujeres sea la base de una sociedad que busca la paz. Escuchemos las voces de las protagonistas. Rocío Granja, representante de la asociación ACMUC, Víctimas de Violencia Sexual, expresó: Estamos aquí en el Palacio de Justicia, donde hemos venido a demostrar que nosotras las mujeres tenemos muchos valores, que nosotras las mujeres no merecemos ser maltratadas. Hemos elaborado unas colchas donde nos identifica como personas valientes, como mujeres procreadoras de vida, y que por esta razón exigimos no más violencia contra las mujeres. Por su parte, Mercy Luna, representante de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y de la Asociación Un Nuevo Mundo para la Mujer, añadió: Las invito a todas las mujeres víctimas de violencia sexual que se unan a nosotros, que no estamos solas. Juntas podemos lograr que nos tengan en cuenta, que no nos violen nuestros derechos, que no nos discriminen ante los hombres. Así, el director territorial de Nariño, William Pinzón Fernández, reiteró el compromiso de la unidad de trabajar de manera articulada con las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, expresando su mensaje de solidaridad en este 25 de noviembre, resaltando la valentía, la lucha y la persistencia digna de admirar de las mujeres de Nariño, y haciendo una invitación a arroparse con la esperanza de todas aquellas que han seguido su lucha diaria a pesar de las dificultades vividas. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Y la Unidad para las Víctimas entregó mobiliario a la institución educativa Nuevas Flores del corregimiento Los Brasiles, municipio de San Diego en Cesar. Con esta entrega se benefician 600 estudiantes. La nota con Elfi Galeano. Con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de infraestructura social y comunitaria a través de proyectos de infraestructura física, la Unidad para las Víctimas hizo entrega de mobiliario para la institución educativa Nuevas Flores, ubicada en el municipio de San Diego, Cesar. Archivador, escritorios, mesas, pupitres, sillas, tablero acrílico y ventiladores fueron los enseres recibidos por docentes, padres de familia y estudiantes. Al respecto nos habló Rosa María Cadena, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Los Brasiles. Mi nombre es Rosa María Cadena López, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Los Brasiles. Quiero darle las gracias a la unidad de víctimas, a la doctora Elvia Milena, por esta dotación que ha llegado a la institución educativa Nuevas Flores. Por su parte, el director territorial Cesar Guajira, Víctor Mosquera, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional para restablecer el tejido social en esta zona del país. Nuestro presidente, a través de la dirección de la Unidad Territorial para la Atención a las Víctimas, ha querido consolidar en el departamento del Cesar donde estamos, y especialmente en esta zona donde existió un conflicto armado, bélico, ha querido traer algunos insumos y elementos que permitan que ustedes sientan que estamos aquí para ustedes y que no podemos permitir que el conflicto retorne al territorio. Escuchemos a Alberto Rincón López, rector de la institución educativa Las Flores, y quien será el encargado de distribuir el mobiliario en las diferentes sedes. La unidad de víctimas acaba de darnos una dotación de un inmobiliario que para nosotros es de bastante uso y va a ser de bastante solución para problemas que nosotros tenemos en ese sentido. Seguramente que los estudiantes, que son los primeros beneficiarios, van a recibir con bastante gratitud cada uno de estos elementos. Desde la territorial Cesar Guajira informó para V Noticias Elfi Galeano Villera. Comunidades de ovejas en Sucre, pertenecientes a 2 sujetos de reparación colectiva, fueron beneficiadas con la entrega de mobiliario educativo, tractores y dotación tecnológica por parte
de la Unidad para las Víctimas. Yarleni López con la información. 2 sujetos de reparación colectiva del municipio de Ovejas en el departamento de Sucre fueron beneficiados con la entrega de dotación mobiliario educativo entregado por la Unidad de Atención para las Víctimas en el marco del proceso de reparación integral. Villa Colombia, La Cojera, El Palmar, San Francisco y Borracheras son las comunidades que conforman el sujeto de reparación colectiva en la zona rural de Ovejas, el cual fue uno de los sujetos que recibió la entrega de elementos de dotación escolar que ayudará a mejorar las condiciones y calidad académica de los estudiantes de esta región. El otro sujeto que se benefició con la entrega y que supera los 1.400 millones de pesos es de Flor del Monte y La Peña. Claudia Martínez, rectora de la institución educativa, agradeció a la unidad por esta entrega. Y pues estamos muy agradecidos con la Unidad para las Víctimas porque nos han tenido en cuenta. Esta población fue víctima del conflicto armado y pues con su caracterización y la apropiación que han tenido en el proceso de resiliencia, pues nos han dado, y con todo lo que nos han ofrecido la Unidad para las Víctimas, mejorar las condiciones de la institución educativa La Peña. Los estudiantes, los padres de familia están muy contentos. Además de la entrega de estos mobiliarios escolares, los sujetos de reparación recibieron un tractor para optimizar sus actividades agrícolas. Isaac Hernández, director territorial de Sucre, dio su balance de la entrega. De esta manera, la Unidad para las Víctimas está cumpliendo lo que la Ley 1448 exige: reparar las víctimas del conflicto armado. La verdad, estamos muy satisfechos de poder hacer este tipo de entregas para que la comunidad mejore la calidad de vida. Con estas entregas, que fueron concertadas con el Comité de Impulso de los Sujetos y la comunidad, se da cumplimiento a 7 medidas de reparación contenidas en el Plan Integral de Reparación Colectiva PIR. Desde Sucre, informó Yarleni López. Y en Medellín se presentaron los resultados del proyecto para población con discapacidad que se realiza entre la Unidad para las Víctimas y la agencia de cooperación japonesa JICA en Antioquia y Santander. Juan Carlos Monroy con los resultados de este proyecto. Desde Medellín informamos que después de 5 años, el proyecto de inclusión social para las víctimas del conflicto armado con discapacidad logró rehabilitar y empoderar como líderes a sobrevivientes, entre ellas a Linei Contreras. Ella sufrió la mutilación de un brazo por la explosión de un carro bomba del narcotráfico en Medellín y hoy es ejemplo de superación. A pesar de ser víctima del conflicto armado, con toda tristeza, todo eso que hemos vivido nosotros, especialmente en la pérdida de mi brazo, fui desplazada, tengo un desplazamiento forzado, es darse cuenta uno con ese liderazgo que tiene la sociedad de transformar y que somos capaces. El director nacional de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, Ramón Rodríguez, presentó en Medellín los logros de este proyecto implementado en Antioquia y Santander con la cooperación internacional de Japón. Se demostró que se puede lograr la articulación de un sistema frente a un grupo poblacional para garantizarle sus procesos de inclusión social en todos los procesos que tiene el gobierno. Entre ellos está el tema productivo, el tema de salud, educación. En Colombia están identificadas 340.000 víctimas con alguna discapacidad. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Y la historia de vida de esta semana nos llega desde el Tolima. La nota con nuestro compañero William Peña. Mientras realiza su labor de corte de acero y entrega de materiales, Jesús Antonio Espina nos cuenta cómo se salvó de ser asesinado por la guerrilla en el año 2000, hecho en el que relata no corrió la misma suerte el alcalde de Ataco, Tolima, para la época, Nevio Fernando Serna Díaz. Cuando nos amarraron para asesinarnos, venía un amigo de estudio y me dijo, huevón, ya lo tienen para matarlo. Y siendo el de la guerrilla, me soltó. Y yo me abrí cuando escuché los disparos. Mataron a 2 concejales y el alcalde. Fue entonces cuando tuvo que abandonar su municipio. Del Estado, como desplazado asegura, recibió la indemnización económica y desde hace 2 años trabaja en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del centro del país, la doble calzada Ibagué-Cajamarca, que conectará con el túnel de la línea. Todo bien, gracias al Señor, le agradezco, con Socio Boquerón, a la Ani que está pendiente de todo aquí, de las cosas, y le agradezco mucho de poder sostener mi familia, mis hijos, todos, nunca nos ha hecho falta nada. Para Víctor Hugo Guzmán, coordinador social del proyecto vial,
A esta articulación con la unidad hay que sumarle el trabajo que se hizo con las familias desplazadas que vivían en precarias condiciones sobre los terrenos a intervenir. La mayoría eran víctimas de la violencia. Nosotros armamos un plan de reasentamiento en donde les dimos unas compensaciones, les dimos unas garantías de vivienda, pero también los incluimos dentro del proyecto como empleados. La APP JICA y sus 5 socios constructores le han brindado la oportunidad laboral a 565 víctimas. Los trabajos avanzan en cerca del 40% y desde el componente social del consorcio y con la articulación de la unidad para las víctimas se busca que más personas afectadas por el conflicto participen en la construcción de un mejor futuro para el país y sus familias. Desde la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas informó para V Radio William Peña Gutiérrez. Finalizamos esta edición de V Noticias Radio. Gracias por escucharnos a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @UnidadVíctimas. Recuerden que si quieren consultar más noticias pueden ingresar a nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Hasta la próxima semana, nos escuchamos en una nueva emisión de V Noticias Radio. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.